Los saludo muy cordialmente. Es un placer muy grande estarlos invitando a la Sala Permanente de Arte Italiano. Mi nombre es Niurka Faneo, soy la curadora de esta colección tan magnífica que forma parte de los fondos institucionales del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Esta invitación pretende transmitir un proceso de actualización museológico y también museográfico que ha vivido la Sala Permanente en las últimas semanas. Hemos pretendido hacer una redistribución un poco más atractiva de varias de las piezas, dignificar otras, como es el caso del San Cristóbal de Jacopo da Ponte, llamado Bassano, un gran artista de la escuela veneciana, integrante de la egregia dinastía dalpontina, que forma parte de los fondos institucionales desde 1913 y que integró el legado del príncipe de Anglona, antiguo capitán general de la isla entre 1840 y 1841, y que procede de la donación del príncipe de Anglona por intermedio de la Academia de San Alejandro. Esta pieza, que forma parte de nuestra sala, acrecienta la riqueza que encontramos en este despliegue, donde se incorporan numerosos géneros artísticos, autorías de renombre y otros valores que van a seguir cualificando de manera positiva nuestra colección. Tenemos entre los nuevos valores que incorporamos obras que hasta este momento han sido parte del almacén de nuestras reservas y que se incorporan a Sala Permanente como resultado de estudios de la colección. Es el caso, por ejemplo, de esta hermosa Magdalena, que fue sometida hace algunos años a un importante estudio de restauración por Islandi León, quien aplicó por primera vez en la historia institucional el test de Cremonesi a la limpieza de los soportes. Y durante ese proceso, esta hermosa Magdalena, que originalmente era una Magdalena en un paisaje, durante el proceso de investigación, pues logramos identificar, gracias a la competencia de la doctora Mariela Contreras y por intermedio de exámenes de rayos X, que detrás del paisaje que acompañaba a la Magdalena, pues había un hermosísimo ángel abrazando una cruz. Gracias a esa constatación que tuvimos a partir de esos exámenes, de esos análisis, pues entonces se pudo proceder con mayor cuidado y de manera científica a retirar ese paisaje que en algún momento indeterminado había cubierto el maravilloso ángel que hoy podemos disfrutar. La pieza fue intervenida originalmente, como había dicho, por Islandi León y finalmente concluida por las restauradoras Susé Rodríguez y Araceli Álvarez. La colección, en su expresión reducida y seleccionada de Sala Permanente, pues tiene un momento mágico, maravilloso, en su segundo segmento, que es el que está dedicado al paisaje italiano. La Sala Permanente de Arte Italiano tiene 3 segmentos en su despliegue. En el primero hemos concentrado los retratos del siglo XVI en un ala de la sala, 6 magníficos retratos que responden a diferentes escuelas artísticas, diferentes escuelas regionales italianas y a artistas de primer nivel. Digamos que en ese primer segmento, donde se despliega alegorías, pintura religiosa de corte hagiográfico y bíblico, los retratos. Este último género es predominante y es notoria su fortaleza. En este segundo segmento, en cambio, domina el paisaje.
paisajes italianos de diferentes escuelas de los siglos XVII y XVIII, que reflejan la mayoría de los subgéneros del paisaje con la que esta gran escuela pictórica europea autonomizó el género en la historia del arte. Paisajes arqueológicos, paisajes de montaña, paisajes bucólicos, escenas de vistas urbanas, los caprichos y la muy hermosa y requerida en época a través de los viajeros del Grand Tour, la Veduta d'Albero o la vista del natural. Tenemos en la colección 3 autores que han sido considerados el triángulo de oro de la veduta veneciana. Es un privilegio tener en nuestra colección obras de Michele Marieschi, del cual tenemos 2 caprichos y una veduta d'Albero, obra de Francesco Guardi, que es, digamos, el que ya anuncia en la veduta un poco que el prerromanticismo, y una obra de Antonio Canal, el gran Canaletto, ejemplo de su producción en tierra inglesa, y que, como los más allegados al museo sabrán por diferentes estudios y textos, etcétera, es la mitad de una obra mayor, la otra mitad pertenece a una colección privada inglesa, y esta, bueno, nos trae la posibilidad de establecer las claves composicionales y estéticas de este gran artista que estableció para la historia del arte el lenguaje de la veduta d'Albero. Este segmento ha sido muy trabajado, sobre todo en los últimos tiempos. El año pasado pudimos realizar una exposición dedicada al paisaje, donde todas estas piezas le dieron la entrada a otras que normalmente el público no puede apreciar. Me refiero a los dibujos y a los grabados, la obra sobre papel que permanece por circunstancias fundamentalmente de conservación guardadas en el Gabinete de Dibujo y Estampas, pero que nos hablan de un gran proceso y de la riqueza de nuestra colección. Pues ya nos estamos incorporando al tercer segmento y último de la Sala Permanente de Arte Italiano. Si me siguieron en este recorrido, habrán notado al principio la presencia de diferentes géneros artísticos en una ruta cronológica y también con presencia de diferentes autores. El segundo segmento propuso una mirada, una lupa sobre el género del paisaje, y ha sido posible pues gracias a la riqueza de la colección. En este segmento retomamos esa progresión variada del primer momento con 4 piezas que cierran la etapa del siglo XVII, con un gran predominio, por supuesto, de la pintura religiosa que gustó mucho al coleccionismo cubano de diferentes artistas. Varias obras del siglo XVIII comienzan a dejar ver la introducción que en Europa tienen diferentes estilos procedentes de diversas escuelas artísticas del continente. Y terminamos con un pequeño segmento del siglo XIX, donde ya los lenguajes, más que propiamente de una escuela regional, pasan a ser un lenguaje un poco más común de Europa como tal. Integrante de ese segmento, y más específicamente en la zona del cambio de siglo, es este magnífico retrato de la marquesa de Pinar del Río, quien fuera una importante coleccionista, de cuya colección el museo ha enriquecido sus fondos
no solo en la sala para la colección de arte italiano, sino fundamentalmente la colección de arte español. Este hermoso retrato de la marquesa de Pinar del Río fue realizado por el gran Giovanni Boldini, un autor de entresiglos, de quien fuera un gran retratista de la Belle Époque, un artista que recibió encargos de importantes figuras de la nobleza y la burguesía de toda Europa y obviamente también de América. Y en esta pieza, que felizmente forma parte de nuestra colección, se aprecian varias de las claves composicionales que distinguen la obra de Boldini, como puede ser las figuras fundamentalmente sedentes, en este tipo de mueble que fue muy utilizado por él en sus representaciones, y varias acotaciones al lujo que distinguía a las clases pudientes y con las cuales incorporaba una mayor belleza a su representada. La colección de arte italiano y su expresión de sala permanente se caracteriza por un elemento que no es privativo de ella, pero que acaso en ella alcanza un nivel especialmente importante, valioso de comentar. Me refiero al tema del coleccionismo privado, que obras de colecciones privadas anteriores a 1960 están representadas en la sala permanente de arte italiano. Y justamente en este segmento creo que vale la pena comentar dos de esos coleccionistas anteriores. Me refiero a Julio Lobo y a Oscar Cintas. Justamente porque se trata de dos propietarios que alcanzaron al trabajar su patrimonio artístico privado cotas de cientificidad que son propias hoy día de los museos, por la manera en que realizaban la selección de las piezas, por auxiliarse de expertos a nivel internacional, por adquirir en subastas de primer nivel en época, por dedicarle una exhaustiva catalogación, un exhaustivo estudio a cada obra de su fondo, estableciendo el pedigrí de cada obra, que hablan también, que contribuyen también a poner de relieve la calidad de los fondos que hoy son patrimonio de la nación. Sirva la grandeza de esta pieza de Vittore Carpaccio para reflejar el valor y la riqueza de la colección de arte italiano. El Museo Nacional de Bellas Artes es la única institución en Cuba que tiene en sus fondos lo que propiamente puede llamarse una colección, es decir, que articula autores, géneros, diversas cronologías, etcétera, que merece ser disfrutado. Lo mismo para estudiantes de historia del arte, para profesionales o para amantes del arte en general. Es una invitación que estoy segura no les defraudará.